a ponerle grabar. Ahí está. Nos bajamos de acá. A ver, nos quedamos acá, ¿no es cierto? En la primera tanda de los principios de contabilidad. Vamos a ver la segunda tanda. Acá está. El primer principio que tenemos, perdón, el quinto principio que tenemos, ¿no es cierto?, es moneda común denominador, ¿no? Vamos a marcarla para poder analizar. A ver, a ver. Ahí está. Vamos a marcar para poder, vamos a pintar con azulito. ¿Qué nos dice el principio de moneda común denominador? Nos dice lo siguiente, ¿no? Es la representación monetaria del país. Todos los acontecimientos económicos se registran en los libros de contabilidad en términos monetarios. ¿Qué significa esto? Que para efectos del registro de las operaciones contables, ¿no es cierto?, tenemos que registrarlo en la moneda del país, ¿no es cierto? Ojo, que como por ejemplo los principios contables, ¿no?, son de uso, no solamente lo usamos nosotros, ¿no es cierto?, es de uso internacional. Entonces cada país tiene su propia moneda, ¿no es cierto? Nosotros tenemos el sol, Chile tiene el peso, ¿no es cierto?, Bolivia tiene los bolivianos, ¿no es cierto?, Venezuela tiene los bolivarianos, ¿no?, y en embargo llamó Cachaco, ¿no es cierto? Entonces, cada país, ¿no es cierto?, tiene que registrar sus operaciones en la moneda de su país. ¿Listo? Nosotros en el Perú registramos las operaciones comerciales, las operaciones de la empresa en moneda nacional, en el sol, ¿no? ¿Listo? En sol. Entonces, todo lo valorizamos a través de la moneda, ¿no? Por ejemplo, cuentas por cobrar. Ah, valorizo, ¿no es cierto? Todo lo valorizamos. Por ejemplo, a ver, mis deudas también lo valorizamos en soles, ¿no? Todo lo valorizamos en la moneda del país, ¿no es cierto? Muy bien. A ver, el siguiente, acá no hay mayor explicación, ¿no? A ver, ejemplo, es que la contabilidad pues, se expresa en moneda nacional, en soles, ¿no es cierto? Muy bien. A ver, Rosmel Yanyaya. Rosmel Yanyaya. Soledad Calla. Ya está. ¿Qué me dice el principio de periodo? Es el lapso de tiempo en que se mide la gestión económica, por lo general es un año, por lo general, ¿no? No necesariamente. La finalidad es para conocer los resultados, utilidad o pérdida de las operaciones y situación económica financiera de la empresa y verificar los cambios habidos en esos 12 meses, ¿no? Marqués Guayhueliana, vamos a anotarla. Guayhueliana Marqués. Marqués Guayhueliana. Ya está. Entonces, ¿qué me dice el principio del periodo? Es el lapso de tiempo en que se mide la gestión económica. Por lo general es un año. La finalidad es para conocer los resultados, la utilidad o pérdida de las operaciones y situación económica financiera de la empresa y verificar los cambios habidos en los 12 meses. A ver, Katy López. Katy López. ¿Dónde está Katy López? Ahí está López. Ah, muy bien. Entonces, acá, vuelvo a repetir, miren acá. El periodo es el tiempo en el cual, por ejemplo, nosotros son el tiempo, el lapso de tiempo en que nosotros reportamos pues, las operaciones contables, ¿no es cierto? Los estados financieros. Normalmente, ¿listo? Normalmente es un año el periodo, o sea, empieza en enero y termina en diciembre. No necesariamente, ¿listo? Pero bueno, normalmente es de enero a diciembre. Ahí eso lo tomamos como periodo, como periodo. Un año, es el lapso de tiempo, ¿no? Fecha de inicio, fecha de término. Enero termina en diciembre. Entonces, cuando reportamos los estados financieros, hacemos los reportes, ¿no es cierto? Que son los estados financieros, que son reportes, ¿no? Reportamos pues, la situación financiera, ¿no es cierto? Desde enero hasta diciembre, por eso, ¿no? O el estado de resultados también de enero a diciembre, ¿no? 12 meses, ¿de acuerdo? Pero no necesariamente les vuelvo a repetir, ¿no? Porque hay muchos, el periodo puede fluctuar, ¿no? Puede ser menor a un año, puede ser un mes, puede ser cada 15 días, depende del requerimiento de la empresa.
¿no es cierto? Depende del requerimiento de la empresa. O sea, por ejemplo, las empresas no necesariamente van a reportar cada 12 meses, ¿no? Puede ser, por ejemplo, que el reporte se necesite reportar a la empresa para efectos de toma de decisiones, porque los reportes son para efectos de tomar decisiones, muchachos. ¿No es cierto? Los estados financieros son para toma de decisiones. Entonces, la empresa quiere saber, pues, está ávida de esa información, ¿no es cierto? Contable, para efectos de ver cómo está marchando la empresa. Entonces, no se va a demorar que un año para saber cómo está marchando la empresa, ¿no es cierto? Entonces, de repente, desde el punto de vista contable, desde el punto de vista financiero, nos piden pero reportes que lo hagamos mensualmente, ¿no? O de repente quincenalmente, ¿no es cierto? Entonces, mi periodo varía, pues, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Si es mensualmente, desde el 1 de cada mes hasta el 30 de cada mes, ese es mi periodo de reporte, ¿no? Esto es el tiempo en que se reporta la situación financiera y económica de la empresa. Pero hay negocios, ¿no? Hay actividades cuyo reporte, ¿no es cierto? El periodo, bueno, consideran el periodo al ciclo económico, ¿listo? El ciclo económico. ¿Cuándo empieza, no es cierto? Una operación de empresa y cuándo acaba una operación de empresa, ¿listo? Como por ejemplo, a ver, los agricultores, ¿no? Utilizan mucho el ciclo económico. ¿Me entiendes? Ahí puedo aplicar ciclo económico en empresas agrarias, ¿no? ¿Por qué? Porque un cultivo, cuando yo siembro el cultivo, ¿no es cierto? Yo siembro a una fecha determinada, por ejemplo, hoy día, 27 de octubre, estamos sembrando, por ejemplo, ¿no es cierto?, nuestro cultivo, nuestra cebolla, ¿no? O nuestro maíz ya. Un maíz a 3 meses. ¿Y cuándo acaba el ciclo económico? Cuando lo cosecho, ¿no es cierto? Sería al tercer mes. Ese se llama ciclo económico. También lo puedo utilizar como periodo, ¿no? Entonces, puedo utilizar la fecha de reporte y sería lo más lógico, ¿no? ¿Por qué? Porque en esos 3 meses sé lo que he invertido y sé lo que he gastado, ¿no? ¿De acuerdo? A ver, otro ejemplo de periodo, ¿no? Por ejemplo, las empresas constructoras, ¿no? Las empresas constructoras, muchachos, empiezan su siglo cuando empiezan la obra, ¿de acuerdo? Cuando empiezan la obra. Y termina su ciclo económico cuando la entregan la obra, ¿no? Ese es terminar el ciclo económico. Entonces puede ser también en base a ese reporte. Normalmente se trabaja así, ¿no es cierto? Se pide el informe económico, por ejemplo, de esas obras, ¿no? Desde el inicio hasta la entrega, ¿no? Eso se llama ciclo económico y también se denomina periodo, ¿no? El periodo es un inicio y tiene un final. Muy bien, ahí tampoco hay, a ver, ya creo que les he dicho, está clarito, ¿no? ¿O no? A ver, vamos a preguntar. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ah, ah. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ah, ah. A ver. Jenny Margot llamó Cachaco. Jenny Margot. Jenny Margot. Jenny Margot llamó Cachaco. A ver. Vamos entonces a otro. Vamos a ver. Soledad Calla. Soledad. Soledad Calla. Creo que se han puesto de acuerdo para no contestar. ¿Qué pasa, muchachos? A ver, Soledad Calla. ¿Dónde está Soledad Calla? A ver, vamos a ver. A ver, a ver. Katy López. Katy López. Katy López. Katy López a la 1, Katy López a las 2, Katy López a las 3. A ver, vamos, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, ahí está. Eliana Márquez Guayua. Eliana. Sí, profesor. A ver, mi amor.
Vamos a ver. Dame otro ejemplo de periodo. ¿Me has entendido lo que es periodo, hija mía, Eliana? Eliana. Profesor, disculpe, he ingresado un poquito tarde y no escuché bien. Ya. Vuelvo a repetir, ya me vas a dar un ejemplo. Periodo dice es el lapso Sí. de tiempo en que se mide la gestión económica, por lo general es un año. La finalidad es para conocer los resultados, la utilidad o la pérdida, ¿no? Si la empresa ha ganado o ha perdido, de las operaciones y situación económico-financiera de la empresa. Y verificar los cambios habidos en los 12 meses, cuando el periodo me indicando que son casi 12, es 12 meses. ¿Qué implica? Mira, Eliana. De enero a diciembre tenemos los 12 meses, ¿no es cierto? Sí. Ya, los estados financieros normalmente, en el común de los comunes, ¿no es cierto? Se desarrollan, pero reportan desde enero hasta diciembre, ¿no es cierto? Por eso en la fecha de los estados financieros dice enero a diciembre, ¿no es cierto? De un año determinado. Muy bien. Pero no necesariamente es un año, puede ser menos de un año, ¿no es cierto? El Sí. periodo de información. A ver, los estados financieros, ¿cómo definen los estados financieros, Elianita? ¿Qué Mm, son los estados financieros? A ver, ¿qué son los estados financieros, Super Eliana? Eliana, Eliana. Eliana, ¿no estás? ¿Qué pasó con Eliana? ¿Desapareció, creo? A ver, a ver, a ver. Ha desaparecido Eliana. Uy, a ver, vamos, Junior. Junior, Wilber Junior, Ceviche, Aguamaní. Sí, profesor. Ya, ¿qué son los estados financieros, Junior? Profesor, aquí tengo un molestoso. A ver, Junior, ¿dónde está Super Junior? A ver, Junior, ¿qué son los estados financieros? Los estados financieros son unos documentos que están ahí preparados Ya. ¿Qué más? ¿Preparados para qué? ¿Qué contienen? para la empresa, ¿En qué contienen para estados así financieros? determinar un ejercicio contable. Ujú. Los estados financieros son informes, ¿no, Junior? Sí, Que expresan la situación financiera y la situación económica de la empresa, ¿no es cierto? Hasta ahí estamos, Super Junior. sí. Ya está. Muy bien. Entonces, eso normalmente, ¿no? Esos informes se expresan en un año, ¿no es cierto? Lapso de tiempo. Eso significa periodo. Pero he dicho que no necesariamente puede ser un año, ¿no es cierto? Porque los estados financieros, ¿para qué nos sirven, Junior? ¿Cuál es la finalidad de los estados financieros? Junior. Junior. Sí, profesor, no entendí. ¿Cuál es la finalidad de los estados financieros, Super Junior? ¿Cuál es la finalidad de los estados financieros? ¿Cuál es el fin de esos reportes que son estados financieros?
Junior, Profesor, ya, a ver, contesta. ¿Cuál es el fin de esos reportes que son los estados financieros? representar a una buena estructura. A ver, vamos a ver. Tú tienes empresa, Junior, ¿no es cierto? Sí, Ya está. A ver, tu contador te hace tus estados financieros. ¿Para qué? ¿Para qué te para presenta los estados? informar. Ya está, para informar, ya. Te informan. Ya está. ¿Y qué haces con lo que te informa? No hago una declaración al SUNAT. Ya, solamente es para la SUNAT. Para más nada. No sirve para nada más que para el pago de impuestos, ¿no es cierto? No, ¿Sí? ¿Ah? sí, Muy bien. No es cierto. No es cierto. Los estados financieros sirven para analizar en qué estoy fallando como empresa, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Para eso me sirven los estados financieros, no es solamente para el pago de impuestos, chachos. ¿Listo? Esto es para efectos de las empresas, las que se dignan ser empresas junior, son aquellas que toman en serio esos reportes y empiezan a analizarlos, ¿no? Y ahí está el punto de crecimiento, ¿no? ¿De acuerdo? Ese análisis que hacemos a los estados financieros, ¿no es cierto? Que es un curso que ustedes van a llevar si no lo están llevando, ¿no? Ese análisis que se hace a los estados financieros sirve como base para efectos de analizar, ¿no es cierto? Ver dónde la empresa está fallando y poder cambiar las políticas empresariales para que la empresa siga caminando como un motor bien aceitado, ¿no? ¿De acuerdo? Y cumplir con el fin que tiene la empresa, que es la utilidad, generar utilidad, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo, Junior? sí, profesor. Ahí está. Entonces, si tú, a ver, esa idea quítatela de la mente, ¿no? Claro, los estados financieros no solamente es para pagar impuestos, papi, ¿no es cierto? Es para analizar y eso sirve para efectos de tomar cambios en las políticas empresariales. Es por eso es importante que esos informes sean continuos y se den en el menor tiempo posible. Normalmente los balances, ¿no es cierto?, se presentan un año porque normalmente, ¿no es cierto?, las microempresas, las micro y pequeñísimas empresas, ¿no es cierto?, pequeñas empresas, normalmente no piensan como empresa, son miradas como negocio, no como empresa, ¿no es cierto, Junior? ¿Tú miras a tu empresa como negocio o como empresa, Junior? Como una empresa. Ajá, y si miras como una empresa, ¿por qué me dices que los estados financieros solamente es para pagar tributos? Es que, profesor, yo pensé que solo se informaba al SUNAT y ya está. Y eso no te informa a ti cómo estás yendo, en qué estás gastando Sí, es lo más. que... Sí, sí. ¿Mm? Acá, Sí, miren, tienes razón. a ver, vamos a ver, Junior. Partiendo sobre eso, se me ha planteado otra pregunta. A ver, ¿qué es más importante? A ver, ¿qué es más importante? ¿La parte tributaria o la parte contable, la parte financiera, para una empresa? Junior, La parte tributaria. totalmente en desacuerdo, ¿no? No es así. Lo más importante para una empresa es su operación como empresa, ¿no es cierto? La parte tributaria es una parte de la contabilidad, es una pequeñísima parte de la contabilidad, pero no es lo más importante. ¿De acuerdo, Junior? Junior, Junior, Junior. Ya deja de jugar, hijo. ¿Ya me estás escuchando? Profesor, estoy un poco ocupadito, profesor.
Por esa razón, en estos Ah, momentos ya, me ya, demoro de responder. muy bien. Vamos a pasar al siguiente principio. El devengado. Vamos a ver qué nos dice el devengado. Devengado se refiere a los derechos y obligaciones que habrían de vencer en fecha normal del ejercicio y o posterior al cierre del periodo económico. Ingresos, costos, gastos diferidos, que tienen que ser regularizados al cierre del periodo, teniendo en cuenta el tiempo, ya sea corto o a largo plazo. Eso nos indica el principio del devengado, ¿no? Dice, se refiere a los derechos y obligaciones, ¿no es cierto? ¿Cuándo registro los derechos? El devengado es el principio de registro, ¿no? A ver, cuando nosotros tenemos una factura, ¿no es cierto? Tenemos una fecha de emisión de la factura. Entonces, normalmente con esa fecha de emisión de la factura es en la fecha en que debemos registrar tanto nuestros derechos como obligaciones. Los derechos, por ejemplo, ¿no? Son todas las cuentas por cobrar. Las obligaciones son todas las deudas por pagar, ¿no? ¿Listo? Entonces, cada derecho, por ejemplo, cada cuenta por cobrar, cada factura que nosotros emitimos, ¿listo? Cada factura que nosotros emitimos representa un derecho, ¿listo? De la empresa. Y cada factura que nosotros nos dan, ¿no es cierto? Cuando compramos, representa una obligación. Tiene una fecha de emisión, esa es la fecha de vencimiento. ¿Qué me dice este principio? Este principio, en resumen, es el principio de registro. Todos los ingresos, costos o gastos tienen que, ¿no es cierto? Tienen que, ¿no es cierto? Registrarse, ¿no es cierto? A fecha de emisión, a la fecha de emisión, ya sea a corto o a largo plazo, ¿de acuerdo? En la fecha de emisión. Es el principio del registro. Ese principio también lo utilizamos en la contabilidad. Después tenemos 8. Principio de realización. ¿Qué me dice este principio de realización? Acá, chequen, ¿no? El registro debe ser efectuado a la realización de la operación. La realización ocurre cuando las mercaderías o los servicios se suministran a los clientes a cambio de efectivo o algún otro valor. Realización es básicamente es el principio del pago o del cobro. No necesariamente cada vez que emitimos una factura nos van a pagar en ese mismo momento, ¿no? Nos pueden pagar en ese mismo momento cuando, por ejemplo, nosotros vendemos. Ahí tenemos, se aplica el principio del devengado y el principio de la realización, ¿no? El devengado es el registro, realización, cuándo pago y cuándo cobro, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces ya sabemos, devengado, a ver, haciendo un resumen. El principio de moneda común denominador es el principio que nos indica que todas las operaciones, las operaciones de la empresa las tenemos que registrar en la moneda del país donde realizamos las operaciones. Si lo hacemos en el Perú, pues tiene que ser en soles, ¿no es cierto? El periodo, todos los reportes, todos los estados financieros tienen que tener un periodo determinado, ¿no? Una fecha de inicio y una fecha de término. Normalmente, en el Perú es un año, ¿no? Devengado es el principio de registro. Todas las operaciones también tenemos devengado, ¿no? Tenemos que registrarla, ¿no es cierto? En nuestra contabilidad, sea ingresos, sea un costo, sea un gasto, etcétera, lo que fuera, ¿no? Tenemos que registrarlo, ¿no es cierto? En nuestra contabilidad, ¿no? Realización es el principio no del registro, sino de reconocer el pago o el cobro. Cuándo cobro y cuándo pago, ¿no? Les estaba comentando. No necesariamente, si nosotros vendemos hoy día, que es 27 de octubre, vamos a cobrar el día 27 de octubre, podemos cobrar, ¿no es cierto?, el primero, 2, 3 o 4 o 5 de noviembre, ¿no? Entonces, el cobro se reconoce cuando se ejecute el cobro, esa realización, ¿no? Igualito el pago lo reconocemos, ¿no es cierto? Hacemos esa operación de registro de pago, ¿no es cierto? Cuando pagamos efectivamente, ¿no es cierto?, una deuda, una obligación, ¿de acuerdo? Hoy le vamos a poner control G, ¿ya? Ya está. Vámonos a esto. Principios, vamos a ver la evaluación del costo. Vamos a marcarla. ¿Qué nos dice la evaluación del costo? Evaluación al costo. Es el precio de compra de los bienes, las cosas de valor o derechos de propiedad tangible o intangible de una empresa se conocen con el nombre de activos. ¿Listo? Entonces, evaluación al costo.
es el precio de compra o de producción de los bienes. Lo que me cuesta comprar, ¿no es cierto? Esa es valuación. Valuación viene de valorizar, ¿no es cierto? Valorizar al costo. ¿Cómo yo registro, por ejemplo, lo que compro? A lo que me cuesta, ¿no? Esa es valuación al costo. A lo que estoy comprando. ¿Listo? Esa es valuación al costo. Eso utilizamos, es un principio que utilizamos en contabilidad también, ¿cierto? Que representa el precio de compra, ¿no es cierto? Para nosotros ese precio, este término de precio de compra es un término internacional. Para nosotros vendría a ser el valor menos el impuesto, pues, ¿no es cierto? El valor de compra o de producción de los bienes. Eso es el costo. Cuando nosotros compramos, por ejemplo, mercadería, ¿no es cierto? Ese subtotal que representa el valor de compra representa, ¿no es cierto?, el costo. Es lo que tengo que registrar, ¿no? Ese es mi costo de compra. Y cuando me dice producción de bienes, ¿no es cierto? Es un conjunto de factores que intervienen cuando produzco, pues, ¿no es cierto? A ver, cuando producimos un determinado producto, intervienen tres elementos básicos, ¿no es cierto? La materia prima, mano de obra y gastos de fabricación, ¿no? Entonces, tenemos que sumar esos tres elementos para determinar nuestro costo y aplicar ese principio de evolución al costo, ¿no? Cuando nosotros producimos, voy a repetir, intervienen tres elementos, ¿no? Mano de obra, ¿no? Materia prima y gastos de fabricación, ¿no? Entonces, al sumar todos esos tres elementos, recién aplicamos ese principio que es evaluación al costo, ¿de acuerdo? Muy bien. A ver, sigamos. Las cosas de valor o derechos de propiedad tangible o intangible, ya hemos visto qué cosa es tangible y qué cosa es intangible. Tangible es aquello que podemos tocar, intangible es aquello que no podemos tocar. De una empresa se conoce con el nombre de activos, ¿no? Los activos se registran al precio que se pagó por adquirirlos, que básicamente es el valor de compra, ¿no? Se refiere al valor de compra. Los activos están al precio de costo. Puede hacer estos los ajustes que crean necesarios para que reflejen valores actuales. ¿Cuáles son los ajustes que puedo hacer, por ejemplo, ¿no es cierto?, al costo? Cuando me dice evaluación al costo, es el costo histórico, ¿no? El costo histórico es el costo al cual yo adquiero algo, ¿no es cierto? Mis activos. Recordar que los activos pueden ser mercaderías, pueden ser activos fijos, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, eso se llama costo histórico. ¿Listo? Pero puedo hacerle ajustes si tengo costos no históricos, sino costos adicionales al costo histórico, como por ejemplo transporte, ¿no? Acarreo, ¿no? Embalaje, ¿no? Son costos posteriores, ¿listo? Y puedo ajustarlo, puedo aumentar mi costo producto de esos ajustes, de esos costos adicionales, ¿listo? Cuando hacemos eso, ¿no es cierto?, estamos aplicando este principio de evaluación al costo. Vámonos al siguiente. A ver, objetividad. ¿Qué cosa es objetividad? El principio de objetividad. Los cambios habidos en los activos o pasivos se deben medir objetivamente y en términos monetarios. Significa, si yo compro mercaderías, no las puedo sobrevaluar, ¿no? Me ha costado 10.000 soles, no le puedo poner primer registro 12.000 soles, ¿no es cierto? Y tampoco la puedo subvaluar, ¿no? Si me ha costado 10.000 soles, no le voy a poner pues 9.000, ¿no? Tienen que ser registradas objetivamente, ¿no es cierto? ¿Listo? Así como lo estoy comprando, esa es objetividad. Y medirlo en términos monetarios, en importe, en dinero. Igual que los pasivos, ¿no? Las deudas que nosotros podamos tener, ¿no? Esas deudas que nosotros podamos tener, también las tenemos que evaluar, pues tampoco, a ver, si yo debo al banco 20.000, no voy a reportar que debo 22.000, pues no es cierto, porque no es cierto, no estoy siendo objetivo, tengo que anotar los hechos reales, ¿listo? Reales, no los que yo quiera poner, ¿no es cierto? No, sino los hechos reales, ¿listo? Muy bien. Expresarlo en términos monetarios, expresarlos en moneda, ¿no? Cuando hacemos eso, cumplimos con este principio de objetividad. Pero, por ejemplo,
Si nosotros, por ejemplo, por alguna razón, compramos mercadería, alguna razón, ¿no es cierto?, interna o externa, ¿no es cierto?, la trato de subvaluar, ponerlo a menor costo o aumentar su costo, registrar sobre su costo, estoy rompiendo con ese principio de objetividad. ¿Listo? Muy bien, vamos a poner acá control G. Vámonos a la prudencia. ¿Qué nos dice el principio de prudencia? También llamado criterio conservador. Es cuando se debe elegir entre dos valores, se debe tomar en cuenta el más bajo. Eso es prudencia, no ser prudente. ¿Listo? Si yo tengo para elegir entre dos valores, tengo que elegir el valor más bajo. Tengo que ser prudente. ¿Listo? Eso es prudencia. Muy bien. ¿De acuerdo? Muy bien. Importancia relativa. A ver, vamos a ver. ¿Qué es importancia relativa? Es el principio de importancia relativa. Se debe actuar con sentido práctico, aplicando el mejor criterio. El contador pasa por alto una gran cantidad de hechos de poca importancia que el trabajo de registrarlos no justifique el valor de las ventajas que se obtuviesen. Entonces, la contabilidad tiene que expresar, ¿no es cierto?, lo importante, la esencia, ¿de acuerdo? ¿Listo? Por ejemplo, les pongo un ejemplo. Por ejemplo, miren, ¿eh? Una calculadora para un negocio puede ser un activo, pero para otra empresa puede ser un gasto, ¿no es cierto? Y ahí estoy considerando como importancia relativa. Por ejemplo, ¿no? Para Leche Gloria, una calculadora, ¿no es cierto? Su calculadora, las calculadoras que tiene no son activos, los puede considerar como gasto, ¿de acuerdo? Porque el movimiento que tiene Leche Gloria, ¿no es cierto? Estamos hablando pues, de millones, tiene un movimiento muy fuerte. Entonces, no es muy importante la calculadora, ¿no? Para ellos. Y lo considera como gasto. Está aplicando el principio de importancia relativa. Pero para una tiendita, ¿no es cierto?, cuyos ingresos mensuales no superen los 900 soles, y se compra una máquina, ¿no es cierto?, que básicamente, a ver, puede costar unos 120 o 180 soles, ¿no es cierto?, una calculadora. Entonces, para esa tiendita, ya no es un gasto esa compra de ese activo, de esa calculadora. La tiene que considerar como activo en la cuenta 33, ¿no? Utiliza el principio de importancia relativa, ¿de acuerdo? Muy bien. Por ejemplo, otro ejemplo, para una universidad, ¿no?, las carpetas que están en las clases, ¿no es cierto?, se puede contabilizar en conjunto para la universidad, por el valor que tiene cada una de ellas, ¿no? ¿Listo? Pero para un colegio más chiquito, ¿no es cierto?, esas carpetas las va a contabilizar en forma independiente. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una universidad que tiene, por ejemplo, ¿no es cierto?, digamos, unos 10.000 alumnos, ¿no?, a un colegito de inicial que tiene apenas 20 alumnos, ¿no? Entonces, sus ingresos son muy distintos. Entonces, ahí hay que aplicar el principio de importancia relativa. ¿Listo? Por eso, uno, por ejemplo, contabiliza, lo que son las carpetas en conjunto, ¿no es cierto? En conjunto. Y el otro no, pues el otro lo contabiliza en forma individual, ¿no? Ahí estoy utilizando el principio de importancia relativa. Depende del tipo de empresa, ¿no? Y del volumen que maneja esa empresa, ¿no? Hay que tener en cuenta eso, el principio de importancia relativa. Muy bien. A ver, nos vamos a la siguiente. Uniformidad, miren esto, acá, uniformidad. ¿Qué es uniformidad? Dice, los principios optados deben ser los mismos de un periodo a otro. Si una empresa hace frecuentes cambios en la manera de manejar en sus registros contables, determinado tipo de operaciones se le dificultará en demasía la comparación de cifras contables en su periodo con las de otro. ¿Listo? Ese es el principio de uniformidad. Vuelvo a repetir. Los principios optados o adoptados deben ser los mismos de un periodo a otro, de un año a otro, ¿no es cierto? Depende de cómo reportemos, ¿no? De un año a otro, de un mes a otro, etcétera, ¿no? Si una empresa hace frecuentes cambios en la manera de manejar, ¿no es cierto?, en sus ingresos contables,
determinado tipo de operaciones se le dificultará en demasía la comparación de cifras contables en su periodo con la de otro. ¿Qué significa? Miren, a ver, por ejemplo, acá tenemos las políticas contables o los principios, es lo que se acuerda, ¿no es cierto? Es lo que se acuerda, en lo cual se va a guiar, son las reglas, son las normas, en lo cual se va a guiar la empresa durante su vida como empresa, ¿no es cierto? Año a año. Uno de ellos, por ejemplo, puede ser lo que es la depreciación, ¿no? Si yo elijo como empresa un tipo de depreciación, como por ejemplo, ¿no? Puedo utilizar la depreciación de unidades producidas, ¿no? ¿Listo? Entonces, todo el periodo tengo que utilizar, pues, unidades producidas, ¿no? Ese tipo de depreciación en línea de unidades producidas, ¿no? Horas máquina, horas hombre. O sea, el método de depreciación que elijo para usar tiene que ser constante, de periodo a periodo. ¿Qué pasa si no lo hago? No puedo hacer comparación, ¿no es cierto?, de mis reportes financieros. No se puede comparar porque estoy cambiando mis políticas contables. Entonces, es muy importante este principio de uniformidad, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo cambio de un momento a otro, ¿no es cierto? A ver, mis reglas con las cuales, por ejemplo, a ver, mis reglas de registro, ¿listo? Entonces, no voy a poder comparar, ¿de acuerdo? No voy a poder tener esa comparación, no voy a permitir comparar porque ya estoy cambiando, no puedo comparar un informe que lo he preparado bajo unos tipos de regla, ¿no es cierto?